Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Con alegría, con su alma. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya. Aleluya, nuestro Salvador. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya. Aleluya. Una vez más, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya. Sí, aleluya. Una vez más. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 amén, amén. Amén, 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 resuene nuestra voz, amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al eterno y un grito del alma que exhale un amén. Amén, 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 amén. Amén dirán los fieles. Amén, 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 ha llegado la gran bendición y un grito del alma que exhale un amén. Alabemos con gozo al eterno y un grito del alma que exhale un amén. Amén, amén, amén. Amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición, el Espíritu Santo.
alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Amén, amén, amén. Y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición. Aleluya. Amén, 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 amén. Resuene nuestra voz. Amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Aleluya. Sí, amén, 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 amén. Resuene nuestra voz y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición, alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Alabemos con gozo al Eterno y un grito del alma que exhale un amén. Amén, amén, amén. Amén dirán los fieles. Amén. Recíbala esta mañana. Amén, 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 amén. Amén dirán los fieles y bendigan el nombre de Dios. Ha llegado la gran bendición. Cantad a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová un cántico nuevo. ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz y aplaude! Cantemos salmos a Jehová. ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz y aplaude. Cantemos salmos a Jehová. Levanta la voz. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Cantar a Jehová! Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz. Cantemos salmos a Jehová. Levanta la voz. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Sí, canta a Jehová! Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz. 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 Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Levanta! ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. ¡Levanta! ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová
Jehová un cántico nuevo. ¡Cantar a Jehová! ¡Levanta la voz! ¡Alaba a Jehová! ¡Levanta la voz! ¡Alaba a tu Dios! ¡Levanta la voz! ¡Dale gloria esta mañana! ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz! ¡Levanta la voz! ¡Alaba a Dios! ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Levanta la voz! Cantemos salmos a Jehová, cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Aleluya! ¡Que se oiga su voz! Y aplaude, cantemos salmos a Jehová. Cantemos salmos a Jehová, levantad la voz. Levante su voz. Cantemos salmos a Jehová. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Cantar a Jehová un cántico nuevo. Levantad la voz y aplaude. Cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz. Aleluya. Levantad la voz y aplaude. Cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz, cantemos salmos a Jehová, levantad la voz, levante la voz, cantemos salmos a Jehová, cantar a Jehová un cántico nuevo. ¡Aleluya! Porque ha hecho grandes maravillas. ¡Levantad la voz! Cantemos salmos a Jehová. ¡Levantad la voz! ¡Levantad la voz y aplaude! Cantemos salmos a Jehová. Cantemos salmos a Jehová. Cantemos con amor y demos gloria y honra. Cantemos con amor. Cantemos, cantemos. Cantemos, cantemos. Cantemos con amor, cantemos con amor. Cantemos con amor. Cantemos.
Amén. Amén. La palabra dice, regocígate y canta, hija de Sión. Amén. Aleluya. Y Él está hablando a sus hijos, a los hijos de Sión. Amén. Dios le dice, regocígate y canta. Aleluya. No tienes por qué estar triste. No, regocígate y canta. Aleluya. Amén. ¿Cómo es que dice el corito ese? Los hijos de Sión. Con panderos y danzas cantan alabanzas. Los hijos de Sión, los hijos de Sión. Con panderos y danzas cantan alabanzas al Rey. Aleluya, aleluya, Amén. amén. Aleluya, 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 amén. Aleluya, Aleluya, amén. aleluya, Aleluya, amén. Los hijos de Sión alaban su nombre con danza, con panderos y danzas, cantan alabanzas al Rey. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con panderos y danzas cantan alabanzas, cantan alabanzas. al Rey. Aleluya, Amén. Aleluya, aleluya, amén. aleluya, Aleluya, amén. aleluya, Amén. los hijos de Sión Se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con panderos y danzas cantan alabanzas, alabanzas al Rey. Los hijos de Sion se gozan en su Rey, con panderos y danzas cantan alabanzas. cantan alabanzas al Rey. ¡Aleluya! Aleluya, 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 amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Aleluya. Aleluya, Aleluya, amén. Aleluya, 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 amén. aleluya, aleluya, amén. Oh, aleluya. Amén, amén. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas.
Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Sunilde Cordero. Me congrego en el Tabernáculo Ebenezer y mi pastor es Osvaldo Tona. Yo quiero contar este testimonio porque es para la gloria y honra del Señor Jesucristo, lo que Él hizo con mi hijo. Mi hijo tiene ciertos problemas mentales y él se había escapado de la casa y estuvo perdido alrededor de casi 4 meses. Yo no sabía nada de él, porque él al principio iba y venía, pero esa vez se fue y no regresó. Entonces yo me metí en oración profunda con el Señor, porque no tenía noticias de él. Entonces un día dije, Señor, que no pase esta semana yo orando sin que no sepa de mi hijo Eliezer. Y como a los 2 días hubo noticias de él. Le di las gracias al Señor. Bueno, entonces nos comunicamos porque él estaba por Puerto Cabello. Bueno, y de ahí no se quiso regresar. Nos comunicamos con un señor que estaba pendiente de él. Bueno, entonces se volvió a perder la pista de él. No sabíamos dónde estaba porque ya no tenía otra vez noticias. Seguí otra vez en oración profunda, en desespero, porque no sabía nada de él. Entonces volví a decir estas palabras: Señor, que no pase esta semana. Eso fue un día miércoles que le dije, sin que no sepa noticias de mi hijo. Entonces el día viernes me llama mi hija y me dice, mamá, ya sabemos dónde está Eliezer. Lo publicaron por el Facebook, ella me dijo en Caracas, pero no era en sí en Caracas, sino en Río Chico, por allá por Miranda, así, hacia la costa de Venezuela. Entonces, de ahí comenzó todo esto y el Señor a obrar y a hacer la obra ahí, porque mi muchacho llegó justamente en una iglesia, pasó por ahí, y cuando él pasó por ahí, estaba un pastor ahí invitado en esa iglesia, y él dijo, cuando estaban ahí congregándose, les dijo a los hermanos, yo siento algo, sienten un sentir que el Espíritu Santo me dice que suelte esto y yo lo voy a soltar. Entonces él se para en el púlpito y agarra la Biblia, le da vueltas así y le dice a todos los que estaban ahí, esto es puro amor. Cuando le dice así, entonces, ¿quién practica esto? Le pregunta a todos los hermanos y todos se quedan en silencio. Pero cuando él termina esta palabra, pasa mi hijo por el frente de la congregación esa de la iglesia, una iglesia pequeña. Entonces mira hacia la iglesia y se para. Entonces el ministro que estaba hablando le dice, entre, pero él no entra, sino que sigue. Entonces el ministro vuelve a decir esa palabra, ¿quién practica esto? Él se devuelve, Eliezer se devuelve y mira, entonces el ministro le vuelve a decir, entre, pase adelante. Entonces él pasó. Cuando él pasó, ese pastor lo señala, dice, ese joven no está loco. Dice, él está así por circunstancias de la familia. Abrácenlo, le dice a todos los que están ahí congregados. Entonces ellos se levantan, los hermanos se levantan y lo abrazan. Entonces el pastor de la iglesia, no era el ministro que estaba hablando, pero el pastor que pastoreaba esa iglesia, escucha una voz que le dice, ayúdenlo. Entonces el pastor se conmovió, pues se estremeció y dijo que desde ahí tomaron a Eliezer a cuidado de ellos, pues, tanto del pastor como otras hermanas. Pero yo veo ahí que eso fue la mano del Señor, obrando y haciendo, utilizando esos hermanos para que ayudaran a mi hijo Eliezer. De ahí lo tomaron para sí, lo cuidaron, le dieron comida, le dieron ropa. Entonces la hermana Nayibe, una que también se encargó de él, porque el Señor le habla, dice que ella ni siquiera el Señor la dejaba dormir. Se le ponía Eliezer cuando iba a orar, se lo presentaba, lo veía, era el Señor lidiando ahí. Entonces ella se hizo cargo de él, pero habló con una licenciada que trabaja en la Negra Hipólita, que es un instituto para
personas en rehabilitación, pues de drogadictos y alcohólicos. Entonces ella habla con esa licenciada y la licenciada se lo lleva hacia el instituto ese, ahí lo internan, pero entonces yo me estaba comunicando con ellos, cada vez con la licenciada, con la hermana Nayibe, comunicándonos. Entonces, pero él se escapó 2 veces de allí. Y en eso, pues ellas me llamaban, decían, mi hermana, hay que ponerse en oración porque esto es una fuerza espiritual fuerte que lo domina, y él no está bien y hay que hacer esto, hay que ir a la raíz. Bueno, entonces todos estaban ahí orando, todo el ministerio de ellos orando, y aquí también en la iglesia mis hermanos, mi pastor, todos orando. Bueno, entonces se llegó el momento en que me dijeron que tenía que irlo a buscar porque ya no lo podían tener más ahí, por lo que estaba muy inquieto y eso, y él se quería venir. Entonces, bueno, el Señor obró tremendamente ahí para ese viaje que yo hice a buscarlo, porque yo no contaba con ningunos recursos, yo no tenía nada pues para irlo a buscar, yo no estaba trabajando, bueno, pues entonces las cosas son difíciles así, pero para Dios nada es imposible. Él me hizo todo, el Señor hizo todo, absolutamente todo. Yo casi no hice sino orar y creer que Él iba a hacer la obra. Sobre todo eso, creer, la fe, que yo tenía que el Señor me iba a traer un muchacho, me iba a ayudar a traerlo. Y así fue. Se dio todo lo del viaje. Mi hijo en un carrito que él tenía, bueno, lo tiene, pero es viejito, pues, y todos decían que el carro no iba a llegar hasta allá porque el viaje era muy largo y eran casi 8 horas de viaje. Y entonces el Señor obró ahí también, porque ese carro llegó perfectamente allá hasta donde nos dieron la dirección para buscarlo, sin ninguna falla, sin pedir gasolina. Eso fue tremendo lo que el Señor hizo ahí, para la gloria de Él, porque todo lo hace Él. Cuando nosotros también entramos en obediencia, Él nos cumple. Entonces, bueno, llegué allá, lo conseguimos con la hermana que nos dio la dirección y todo. Ella nos llevó hasta la iglesia, ahí lo tenía el pastor, ¿eh? Bueno, entonces nos encontramos, ahí fue tremendo porque hubo una oración muy tremenda, todos esos hermanos muy amorosos, yo no los olvido porque son unos hermanos que el Señor usó tremendamente para que ayudaran a mi hijo. Entonces, bueno, hicimos la oración, me quedé ese día con mi hijo hasta el otro día que regresamos, igualito, el Señor igual condujo el carro hasta llegar aquí, porque no hubo ningún tropiezo en el camino, no hubo nada que nos interrumpiera, ningún problema, pues todo fue excelente y la gloria es para Él, porque yo sabía que el Señor iba a hacer todo lo que yo le pedí que hiciera, Él me lo concedió. Bueno, y este testimonio espero que les toque y bueno, y la invitación para que crean, para que haya fe profunda en el Señor, porque Él cumple su palabra. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Autoridad. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales transmitió este servicio. Un privilegio estar nuevamente con ustedes en este lugar para compartir la palabra del Señor. Cada vez, como dice la palabra del Señor, vemos esa realidad en nosotros hoy, hablando de la senda de los justos o el camino de los justos, para hablar de una manera más entendible a nuestro lenguaje. La senda o el camino de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, Dios nos lleva por procesos por pasos, pues. Entonces, la luz que tenemos hoy, por la gracia del Señor, la revelación que hemos recibido de Él, por su gracia, no porque nosotros no lo merezcamos. Lo que hemos recibido de Él hoy es por causa de su gracia y es mayor que lo que habíamos recibido hace un tiempo atrás.
Mañana, si nos mantenemos en sintonía con Él, en obediencia, buscando su rostro, en sinceridad, en profundidad, entonces mañana tendremos una luz mayor que hoy. Y así, de una manera progresiva, hasta que llegue un momento en que hay cosas que tú y yo no entendíamos, pero luego entendemos. Dios nos da esa gracia y sobre todo cuando nosotros compartimos con nuestros hermanos y hablamos la palabra del Señor, entonces es mucho más edificante y esa luz va a crecer aún más, se va a expandir más, siempre y cuando estemos hablando de Él. De hecho, ahora estábamos en eso, por la gracia del Señor, y se abre cada vez más y Dios confirmando y todo perfecto. Entonces, el Señor es bueno. Y Dios quiere que nos ocupemos de estas cosas porque esto nos ayuda. Recuerde que el mundo está en oscuridad y esta luz es necesaria para que no cometamos errores, para que no nos deslicemos y nos veamos descarrilados, fuera del propósito de Dios, haciendo contrario a lo que Dios nos dice. Cada día Dios nos está hablando y nos está diciendo qué es lo que debemos hacer. Cada vez Él nos hace ver más claro el propósito por el cual Él nos llamó. Simplemente Él nos llamó. El propósito lo vamos conociendo a medida que Él se vaya revelando en nuestras vidas. Quizás usted dice, Dios me llamó para ser pastor. O alguien más puede decir, Dios me llamó para ser evangelista. Otro puede decir, Dios me llamó para ser maestro. Y así sucesivamente. Pero ese no es el todo, esa es una vista muy general. Cuando digo una vista muy general, es que eso es el principio o la base. Lo que necesitamos, además de esa base, necesitamos es la revelación a tiempo para el día de hoy, en lo que Dios quiere que nosotros nos estemos metiendo y qué es lo que Dios quiere que prediquemos, cómo Dios quiere que lo prediquemos, de qué manera debe ser y lo que Dios quiera que hagamos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él es el mismo de ayer y Él es hoy también, entonces Él seguramente tiene algo que decir hoy. Entonces, eso que Él quiere decir hoy va más allá de saber la posición que usted tiene. Por ejemplo, si usted es un pastor, un maestro, pero es algo más profundo, porque Dios quiere que ese pastor predique cierto tema, predique cierto mensaje, o ponga a la congregación, a la iglesia a orar. Todas esas cosas no las va a saber solamente con saber que es pastor, ¿no? Simplemente ese es el principio, esa es la base. Y si hablamos de base, nadie habita en un lugar que es solo fundamento. Póngale que tiene el piso y los fundamentos allí y el techo. ¿Cómo se puede vivir allí? No, estamos expuestos a los elementos y no es un lugar habitable. Porque para empezar no hay paredes, o si hay paredes pero no hay techo, entonces falta. Entonces estas son las cosas que Dios cada vez y poco a poco nos ha estado mostrando y nosotros lo vamos compartiendo porque así debe ser. Y claro, no es que forzamos esto, me gustó este tema que hablamos con nuestros hermanos, entonces voy a ver si lo predico. No. Nosotros lo que hacemos es buscar al Señor y en oración. Yo me olvidé de lo que había pasado. Y uno ora y le pide al Señor su guianza. Y de repente por allá, a veces pasa, muchas maneras. Pero a veces pasa una vocecita por allá, te dice, es esto. Predica sobre autoridad, por ejemplo. O otro día, ya no es una vocecita por allá, sino que Dios te pone una escritura, tú la estás leyendo, simplemente estás leyendo y de repente hay algo que impacta, algo que
impacta en tu vida y tú sabes que Dios te está apuntando, Dios te está señalando en esa parte. Y no nos vamos a la primera, como quien dice, o sea, que donde abramos la Biblia ahí es. No nos vamos a la primera. Captamos eso y decimos, Señor, si eres tú, yo me voy a preparar por aquí. Pero si no eres tú, estoy dispuesto a cambiar todo esto. Yo sé que tú me darás lo que yo necesito, las palabras que yo necesito, la unción que yo necesito. Todo esto tú me lo darás porque yo espero que seas tú, porque yo no puedo hacer nada por nadie. Tú me salvaste a mí. Yo necesito que tú me salves a mí. Yo necesitaba que tú me salvaras a mí. Menos puedo salvar a otro. Y entonces le decimos, Señor, guía. Entonces, de repente, alguien que menos usted piensa, entonces le dice una expresión exactamente lo que usted estaba leyendo. Y hay otra confirmación, una segunda confirmación. Y de repente usted entra en otro, en un grupo de conversación de hermanos y están hablando de eso. O sea, ahí es donde uno debe captar cuándo es Dios y cuándo es uno. Entonces, en estas cosas Dios quiere que seamos sensibles. En mi caso, yo le hablo de mi experiencia como predicador y hay otras experiencias que podamos tener y que las contaremos si es pertinente, pero en el caso de ustedes, Dios también quiere ser lidiar, porque quizás ustedes no son predicadores, pero realmente Dios quiere que usted le dé un consejo a alguien, una palabra a alguien, ore por alguien, por un problema específico que Dios le mostró a usted a través de un sueño, o Dios quiere que usted interceda por una situación, Dios dice, ora por esto, y así por el estilo. Entonces, Dios nos necesita, o sea, Dios necesita que seamos instrumentos dispuestos en sus manos para toda buena obra. Si en realidad no queremos hacerlo, entonces Dios nos quita y pone a otro. O sea, no somos indispensables. Podemos decir, Dios nos necesita, pero no somos indispensables y rehusamos. Entonces, todo es por gracia y es un privilegio que Dios nos da, tener que ver con sus cosas, porque su palabra es verdad. Su palabra en verdad es la que nos enriquece. Por su palabra es que vivimos. Nosotros tomamos la promesa del Señor. Señor, tú eres mi sanador. Señor, tú eres mi proveedor. Señor, tú eres el que puede solucionar este problema y Dios lo hace como Él sabe hacerlo, simplemente. Entonces, sin dar más preámbulo, quisiera que abramos nuestra escritura en Mateo capítulo 7. Vamos a leer solamente dos versículos que tiene que ver con una palabra que quisiera que en esta oportunidad pudiéramos hablar con la ayuda del Señor, autoridad. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, esta oportunidad que nos das, Señor, para honrar y glorificar tu santo nombre. Ciertamente no somos dignos, Señor, de este favor tuyo tan grande. Es un privilegio, por eso decimos, porque aunque no lo merecíamos, tú lo hiciste, tú decidiste que así fuera y te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias y permítenos, Señor, seguir siendo instrumento en tus manos, Señor, para toda buena obra, Señor. Porque así como tú te has revelado en nuestras vidas, nos has dado el beneficio de la salvación, nos has dado vida eterna, nos has dado de todos estos tus favores, Señor. Padre Celestial, aquellos que me escuchan también lo necesitan. Y así como yo necesité de ti, ellos necesitan de ti, Señor. Por eso te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú tomando el control, el dominio y la preeminencia de este servicio y para la gloria y honra de tu santo nombre. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras flaquezas, nuestras torpezas, Padre Celestial,
y sea tu gracia, tu presencia propicia, tu sangre, como dice tu palabra, que nos limpia de todo pecado, Señor, para que podamos estar, Padre Celestial, en sintonía con lo que tú quieres, Señor. Que nada estorbe, que nada impida tu plan, Señor, sino lo que tú quieras hacer, eso se haga, Señor. Padre Celestial, sea tu palabra, Señor, una vez más, ungida, saliendo para beneficio de nuestras vidas, Señor, porque también así como mi hermano y nuestros amigos y amigas que nos escuchan en esta hora, Señor, necesitan de ti, yo también necesito de ti. Todos necesitamos de ti, Señor, y en eso estamos confiando, en eso estamos esperando, Señor, que seas tú derramando de tus ricas bendiciones. Tu palabra sea revelada a nuestras vidas, Señor, y tu nombre sea glorificado una vez más en este lugar. Padre Celestial, te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Bueno, en esta oportunidad, y como ya le había mencionado, y con la ayuda del Señor, principalmente, queremos hablar sobre una palabra. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Fíjese, vamos a explicarlo de una manera para que usted me capte. Hay dos maneras de tener autoridad. Por supuesto, los dos, cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de un poder que se tiene. Cuando hablamos de autoridad, y quiero que en esta parte quede claro, una autoridad es un poder que se tiene para hacer que otros hagan algo, pues. O se deje influir por nosotros, de alguna manera. Por ejemplo, hay una autoridad que se adquiere por una ley del Estado o por el Estado. Por ejemplo, un policía. Un policía seguramente estudió y todo para llegar a ser policía. Y entonces, cuando se gradúa, el Estado le concede la autoridad, le concede el poder. Y si un policía, por ejemplo, de tránsito, puede ser muy pequeño, pero si tiene el uniforme, es policía de tránsito, él puede pararse en la carretera y detener a una gandola que es mucho más grande que él, un camión inmenso, una gandola, y con solo levantar su mano puede hacer que se detenga. ¿Por qué? Porque todo el poder del Estado le respalda. Él asumió ese cargo porque el Estado se lo dio, se lo concedió por causa de que él lo buscó, él se preparó seguramente. Entonces, hay muchos cargos en el mundo, en realidad, que se otorgan, son otorgados por el Estado. Ahora, pero hay otro aspecto de esa autoridad. Y antes de seguir, cuando hablamos de poder, es que este policía, él puede detener no solamente esa gandola, sino que pedirle sus documentos, decirle que se baje el carro, sus documentos, y la persona tiene que obedecer. ¿Ve? Así, ya sea que no sea un policía de tránsito, un policía que, no sé, en la aduana y todas estas cosas también. O sea, tiene una autoridad y él nos dice, mire, deme su documento y uno tiene que obedecer, uno tiene que hacerlo. Si él es malo o es bueno, eso no importa en ese sentido. Él tiene el poder y la autoridad, nosotros tenemos que obedecer. Vamos a decirlo de esta manera, en términos simples. Ahora, hay otro aspecto de autoridad que se enfoca también y debe enfocarse, es cuando una persona, aunque no tenga un título, un cargo del Estado, la gente lo ve como un líder, como alguien a quien seguir.
porque de repente da buenos consejos y tiene conocimiento. De repente, como un albañil, de repente, un albañil, él no estudió para ser albañil, pero él aprendió ese oficio y lo sabe hacer muy bien. La gente sabe que lo sabe hacer muy bien. Y entonces lo llaman para el trabajo. Entonces, así hay muchos que han aprendido ciertas cosas, tienen ciertas habilidades, cierta vocación, y la gente los llama, aunque no tengan ningún título, ningún cargo. La gente los busca porque la gente ve que ellos le pueden ayudar en sus problemas. Pero en este caso quisiera enfocarlo más desde el punto de vista de sabiduría. Hay gente que tiene autoridad sobre otros, no porque tenga un título, sino porque tiene ese algo que la gente ve, que cuando necesita un consejo, entonces puede ir y se le da un consejo. Así como el pastor de una iglesia. Él no tiene un título, un cargo dado por el Estado, pero tiene algo, ese algo de Dios en su vida, que la gente acude a él para pedir un consejo, porque los consejos que ese pastor da son consejos correctos y ayudan a resolver problemas, las circunstancias. Y si no es de manera directa, es indirecta, porque te dice qué es lo que debes hacer para lograr obtener la solución. Entonces, ese tipo de personas son muy valoradas en la sociedad. Aunque no tengan un cargo, un título, pero son muy valorados. ¿Por qué? Porque la gente sabe quiénes son, lo conocen y tienen un buen concepto de esa persona. Ahora, para englobar de manera general, ahora de manera más general, ¿qué es autoridad? Desde el punto de vista etimológico y el origen de la palabra, autoridad es lo que hace crecer. Es lo que hace crecer. De alguna manera. Y en este caso, esa es la etimología, que quizás no se entienda, pero vamos a enfocar varios temas. Se supone que el que tiene autoridad es para ayudar en alguna área específica. Entonces, ese es el principio. Y autoridad es quien ayuda. Pero hay unos que ayudan porque tienen el cargo y hay otros que ayudan no porque tengan el cargo, sino porque la gente lo reconoce como alguien que puede ayudar. Entonces, cuando una persona se gana el respeto de alguien, porque sus palabras son palabras de sabiduría y otros sienten que aprenden cuando le escuchan, entonces esta es una persona que tiene autoridad. Porque la gente siente y se da cuenta que aprende y entiende escuchando a esa persona. Que es uno de los aspectos que en el caso de Jesús ellos notaban. Dice, cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo escribe. Ellos sentían que el mensaje que Jesús le estaba predicando era un mensaje que los hacía crecer, los edificaba, los ayudaba en sus circunstancias. Entonces, aquí hay dos vertientes, porque de repente usted le hace caso a esa persona que no tiene el título, vamos a decirlo así, del Estado, como el pastor, vamos a decirlo así, no tiene un título del Estado, o la ley del Estado no lo respalda ni nada por el estilo. Vamos a hacer un ejemplo. Él no estudió para eso, pero hay algo en él, y es esa sabiduría de Dios, que es lo que uno reconoce, uno respeta a ese hombre de Dios. ¿Por qué? Porque es un hombre que Dios usa. Y uno hace lo que Él le dice a uno, no porque uno esté obligado a hacerlo. Ahí donde está el principio. No porque uno esté obligado a hacerlo, sino porque uno ve que
ese consejo es un muy buen consejo y si uno lo toma le va a ayudar a uno. ¿Ves? Así de sencillo. Pero cuando se trata de alguien que tiene un título, un cargo del Estado, del gobierno, la obediencia se resume no porque usted lo admira o lo quiere o algo así, no, sino que usted le obedece por el uniforme que tiene. Porque usted dice, no, ese es un policía y si yo me rebelo, entonces voy a tener problemas. De repente usted no quiere obedecerle por alguna razón, por ejemplo, pero usted le obedece, ¿por qué? Porque se ve obligado a hacerlo, porque si no va a tener que asumir las consecuencias legales en este caso, porque usted está quebrantando la ley si no se sujeta a ese policía. Es un ejemplo. Entonces, que usted diga, no, yo no te voy a dar mis papeles. Imagínate. Entonces, usted le obedece y le entrega los papeles y todo y lo que le pida, porque usted sabe que él representa una autoridad y el Estado lo respalda. Entonces, usted está obligado a obedecerle. Pero aquel otro, que es el pastor, un ejemplo más claro, pero yo pongo el ejemplo de un pastor, pero usted de repente, usted a sus padres, su madre, usted le obedece, aparte de que sea su padre, su madre, pero usted lo reconoce como alguien sabio, o de repente un hermano, una hermana de la iglesia, o alguien que usted conozca, que usted ve que tiene ese algo que te ayuda. No te perjudica, te ayuda. Entonces, usted lo hace voluntariamente, hace caso voluntariamente, no porque esté obligado a hacerlo. En cambio, aquel que tiene la autoridad dada por el gobierno, usted está obligado a obedecer. La Biblia nos habla, en Romanos 13, si no me equivoco, es que nos sujetemos a las leyes terrenales. ¿Por qué? Porque para que no tengamos problemas. Ellos fueron puestos por Dios con un propósito. Entonces, en este caso, el primer caso que le estoy mencionando, por ejemplo, en el caso del pastor, usted ve en él un poder moral, porque es alguien que le ha demostrado a usted que tiene una palabra oportuna y sabia de parte de Dios para ayudarle. Entonces usted le obedece porque usted reconoce esa sabiduría de Dios y usted siente que crece. Entonces es algo que es más interno. Hay quienes tienen una autoridad interna, pero hay otros que tienen una autoridad externa. Los que tienen la autoridad externa, si se quiere decir de esta forma, son los que tienen un cargo dado por el gobierno y tienen el uniforme, portan el uniforme y usted tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque ellos representan una autoridad del gobierno. Pero ¿por qué usted obedece? Porque tiene el uniforme. Porque si no le ve el uniforme, usted no le va a obedecer porque usted no lo reconoce como alguien de autoridad, porque usted no lo conoce y si es alguien vestido de civil, usted no le va a obedecer. Pero si tiene el uniforme policía, entonces usted le va a obedecer. En el caso del pastor, usted no le obedece porque tiene un uniforme policía o porque se vista bonito o porque tenga un buen carro, sino que usted hace lo que él le dice porque usted está reconociendo una autoridad que está por dentro, que no se refleja a través de un uniforme, sino que se refleja al usted haberle conocido y la clase de vida y lo que le ha demostrado ese hombre, que es un hombre confiable. Entonces tiene una autoridad, un poder moral para hacer que la gente haga lo que él le dice. Porque la gente siente que al escuchar al pastor están escuchando a Dios, dándole un consejo, dándole una palabra necesaria para su vida. Así como, por ejemplo, usted en este momento puede ser que tenga una cierta admiración hacia mí o no. Pero partiendo del punto de que usted tenga una admiración hacia mí, usted hace lo que yo le estoy diciendo, no porque yo le parezco bien, le tengo un buen parecido o algo así externo, no. Es porque usted reconoce, por lo que usted ha filtrado de mí, por la palabra, usted reconoce que lo que yo le estoy diciendo no son mis palabras, sino la palabra de Dios para su vida. Y si es la palabra de Dios para su vida, entonces usted tiene que tomarlo, yo tengo que tomarlo, ¿ve?
Porque ya sabemos y está claro que Dios habla a través del hombre y de la mujer que se rinde a él. Entonces, en este caso, ahí es donde entramos un poco y con ayuda del Señor en lo que son los dones, ministerios y operaciones. Claramente, cuando nosotros vemos, yo solamente le voy a citar y usted lo puede leer en su casa, 1 Corintios capítulo 12, allí nos habla en sentido general, para no ir muy específico, aunque podríamos hacerlo en cierta forma, ya lo hemos explicado, del versículo 1 al versículo 3, nos habla cuán importante es recibir el Espíritu Santo. Porque si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la seguridad que va y está con Dios. Pero si no tiene el Espíritu Santo, entonces usted puede verse en contra de Dios, como se encontró Saulo una vez. Él pensaba que le servía a Dios y estaba haciendo la voluntad del Señor, pero él está en contra de Dios. Es un problema, porque quien nos salva y quien en verdad se interesa por nosotros es Él, el Señor. Y la única manera de que nosotros podamos ser guiados de la manera correcta y hacia lo correcto es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Entonces, en el versículo 4, estamos hablando de 1 Corintios 12, del versículo 4 al versículo 11 nos habla ahora de lo que Dios nos ha dado a nuestra disposición, y es dones, ministerios y operaciones. Los dones son el poder o representan el poder de Dios, porque si estamos hablando del poder de Dios, por eso hago énfasis en de Dios, entonces no es nuestro. Quizás le suene a usted muy tonto lo que le estoy diciendo, pero es necesario decirlo así porque de esta manera usted puede conocer la profundidad. Cuando usted conoce el concepto y lo lleva a una expresión simple. Entonces, si sabemos que los dones es el poder de Dios, entonces no es nuestro, entonces no viene de nosotros. Entonces es algo que Dios nos da. Y ahí está el por qué se le llama dones, porque es algo que Dios nos da. Hay algunos que piensan mal y contrario a la palabra del Señor, de que cuando habla Pedro, hablando de Hechos 2:38, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay algunos que piensan que no es el Espíritu Santo, sino una porción pequeña del Espíritu Santo o algo así por el estilo. No. El Espíritu Santo para nosotros también es un don, porque no es algo que nazcamos con él. Nosotros no nacimos con el Espíritu Santo. El hombre nació en mujeres corto de día y hastiado sin sabores. Nosotros fuimos formados en maldad, concebidos en pecado. No hay Espíritu Santo allí. Usted y yo tenemos que recibir el Espíritu Santo cuando ya estamos en conciencia y podemos tomar decisiones por el Señor. Por lo tanto, nosotros no nacemos con el Espíritu Santo, nosotros nacemos con una condición alejada de Dios. Los niños son solamente una excepción que Dios tiene, y a la luz del mensaje lo estoy diciendo, un niño que no tenga conciencia. Pero todos aquellos que venimos a un grado de conciencia, necesitamos tener el Espíritu Santo. Necesitamos, es imperativo. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque no lo tenemos, entonces Dios tiene que darnos. Y si Dios nos lo tiene que dar, entonces, ¿de qué manera nos lo da? Y el solo hecho de yo decir que nos lo da es un don. Dar. Don es un sinónimo de dar. Entonces, ahí está claro. Entonces, cuando hablamos de los dones de Dios, es todo lo que usted recibe de Dios. Básicamente porque usted no lo tiene. Entonces, también entramos en lo que es ministerio. Si los dones es el poder, los dones son las herramientas
el ministerio sería el cargo que usted tiene de parte de Dios. El ministerio es el propósito por el cual Dios lo ha llamado y el propósito de usted ser. Dios lo necesita para algo. El ministerio es el cargo. ¿De qué sirve un albañil si no tiene, digamos, una cuchara, como uno le llama, una cubeta de donde tiene el cemento y lo usa pues para pegar bloques? Necesita una plomada, necesita una regla, necesita un nylon, necesita herramientas. Como un electricista necesita herramientas para cortar el cable, necesita un alicate, necesita varias cosas, necesita cinta, necesita un tester, necesita muchas cosas. Como también el soldador necesita una máquina para soldar, la mascarilla y todas estas cosas. Para prácticamente todo trabajo que se hace en la tierra se necesita una herramienta. Así sea un profesor, necesita un lapicero, por lo menos, para llevar un control de las clases que él tiene. ¿Sí me entiende? Entonces, para todos se necesita una herramienta de trabajo. Las herramientas de trabajo son los dones, los ministerios son los cargos. El cargo que Dios da, la función que Dios da. Entonces, eso ya es como una investidura de parte de Dios, básicamente. Y las operaciones ya tienen que ver con la guianza del Espíritu, porque eso es lo que dice la Escritura. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, como ya se parte del hecho que ya tiene el Espíritu Santo, porque en la parte del principio de 1 Corintios capítulo 12, el versículo 1 al 3, habla que primero es el Espíritu Santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, ahora sí, vamos a entrar en los dones, vamos a entrar en los ministerios y ahora en las operaciones. Porque la operación ya es Dios en usted, en mí, guiándonos a toda verdad. Cuando hablamos de toda verdad es lo que Dios quiere que usted haga en el tiempo presente. Entonces, eso usted no lo va a hallar aquí en la Biblia. La Biblia va a respaldar y va a decirle si eso está correcto o no, pero no habla específico. Por ejemplo, si le dice, ve a donde Juan y dile estas palabras. Eso no lo dice la Biblia, pero sí da ejemplos de que eso puede suceder. Y la Biblia nos da una manera para nosotros discernir si es Dios hablando, ¿no? O no. Depende de lo que se vaya a decir, cómo se va a decir y todas estas cosas. Entonces, la guianza del Espíritu de Dios entra en lo que es la operación. Porque no es lo mismo un pastor de ciudad a un pastor de campo. Los dos son pastores, nada que el uno es mayor que el otro, no. Los dos son pastores, los dos a los ojos de Dios son iguales, pero la diferencia es en cuanto a la manera en cómo ejercen su función. Porque no es lo mismo trabajar y hablarle a hermanos de campo, hablarle a hermanos de ciudad. De repente en el campo se pueden llevar a cabo ciertas actividades en la iglesia del Señor para que ayude al pueblo en ese crecimiento espiritual, que solo lo pueden hacer los hermanos de campo porque viven todos cerca. En una ciudad es un poquito más complejo. De repente, voy a poner un ejemplo. Si en un 31 de diciembre, por ejemplo, un 31 de diciembre, algunos quieren pues pasar el año a las 12 de la noche estando en un culto. Antes de estar en el culto y cuando sean las 12, que le haga el cambio de año estando en el culto. Eso es más factible hacerlo en un campo que todos viven ahí cerca que en una ciudad. Y todo depende de la ciudad y cómo el transporte y todas estas cosas. Entonces, hay cosas que de repente en la ciudad tendría que hacerlo de mañana, como se hace aquí. El 31 de diciembre lo pasamos aquí en la mañana, de un buen servicio y alabamos y glorificamos el nombre del Señor y nos despedimos y bueno, hasta el próximo año. Entonces, hay cosas que se pueden hacer, otras que no se pueden hacer, dependiendo del lugar, dependiendo de las circunstancias, dependiendo los hermanos. En fin, todos, aunque sea del campo, aunque sea de la ciudad, todos vamos a ir a un mismo punto, a un mismo blanco y es Jesús.
todos vamos a vivir una vida santificada, todos vamos a vivir de una manera en que si Dios llegara hoy, nosotros nos vamos. Es decir, no debe haber cabos sueltos. Si hay alguien que tenemos que pedirle perdón, tenemos que pedirle perdón, tenemos que arreglar lo que tenemos que arreglar y que todo esté bajo la sangre. Siempre el llamado es a la consagración, a la limpieza y a tener el Espíritu Santo. Tanto en el campo como en la ciudad hay y se debe enfatizar la importancia de que cada miembro de la iglesia tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que nacer de nuevo, no en la iglesia, tiene que nacer de nuevo en el Señor. Eso es lo que vale. Entonces, aquí claramente el Espíritu Santo entra una gran importancia, es de gran importancia en las operaciones, porque ahí es donde Dios te va a dirigir como pastor de una manera diferente, pero para lograr el mismo resultado. Entonces, desde el versículo 12, básicamente hasta el versículo 31 de 1 Corintios 12, ya nos habla, Pablo nos hace un ejemplo, que Dios tiene un cuerpo, Él es la cabeza, pero nosotros somos su cuerpo. Todos nosotros, el conjunto de todos los que tienen el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en Él, por eso hace el énfasis, nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada uno miembro en particular. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo humano tiene diferentes miembros, uno entre otros, pero cada uno tiene una función necesaria para el cuerpo. El ojo ve, la nariz huele, pues vamos a decirlo así, la boca habla, el oído escucha y así. Estamos hablando de miembros del cuerpo externo, pero también hay miembros del cuerpo interno, como los riñones, el corazón. Todo esto, cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función y una razón de ser. Así también es el cuerpo de Cristo. Cada cristiano lleno con el Espíritu Santo es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, tiene una función, un papel que desempeñar. Quizás no es el mismo que el hermano que la hermana, pero es diferente y es necesario. El hecho de que el ojo sea diferente al oído no quiere decir que esté mal. Está bien porque todo se complementa. Así es el cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo que tiene el Espíritu Santo, porque esa es la única manera de ser miembro del cuerpo de Cristo, entonces tiene una razón de ser, una función, y tiene que desempeñarla y llevarla a cabo. Entonces allí podemos profundizar en lo que es autoridad. Porque cuando hablamos de autoridad, entonces estamos hablando del poder que emana de la esencia. Suena un poquito profundo, pero es sencillo. Es lo que es usted y para lo que Dios lo llamó. Eso es algo interior. Es decir, un pastor, Dios lo llamó para ser pastor. Él no puede evitar ser un pastor. Él no puede evitar que la gente le siga, porque él nació para ser un pastor. El problema sería que ese pastor, siendo pastor, quiera ser un evangelista, un maestro, u ocupar otro lugar del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque como pastor va a ser excelente, o está llamado a ser excelente, porque Dios al que llama equipa. Y si lo llamó para ser pastor, Dios lo equipó con todos los dones, lo equipó con todas las herramientas y con todo lo que necesita para hacer el trabajo bien. Ya aquí depende del hombre que se rinda a Dios y que deje que Dios use esas herramientas que Él ha puesto en nosotros para su gloria. Si Dios me llamó para ocupar un lugar, por ejemplo, un evangelista, entonces Dios me llamó, pero también Dios me equipó con todo lo necesario, los dones que necesito para llevar a cabo el trabajo. Pero aquí es donde muchos se confunden. No soy yo el que debo usar esos dones. Ahora yo debo rendirme al dador de los dones, al que me dio esos dones, y decirle, Señor, yo no sé usar esos dones. Porque aunque la Biblia dice, aunque el profeta dice,
en realidad tú eres el único que puedes usarlo de manera eficiente. Entonces, hazlo tú, Señor. Entonces, yo consciente de las dones que hay en mí, debo rendirme en la mano del Señor y que el Espíritu Santo me diga, usa el don de esta manera. Usa este don de esta manera. Haz esto, haz aquello, haz lo otro. Entonces, sería Dios usándose a sí mismo a través de mí, usando sus mismas herramientas, usando sus mismos dones. ¿Y qué cree que va a pasar? La obra es perfecta. Entonces, ¿por qué es un poder que, la autoridad es un poder que emana de la esencia? Es porque estamos hablando ahora ya no de alguien que tiene una autoridad porque tiene un título del Estado o porque se graduó en la mejor universidad y el gobierno le ha dado un título de eminencia o algo así, alguien sobresaliente. No, estamos hablando ahora ya, porque estamos hablando de la palabra del Señor y lo que Dios está haciendo, es que Dios ha llamado a hombres y a mujeres. También, por supuesto, a una mujer no la va a poner a predicar, pero sí tiene una función dentro del cuerpo. Puede ser profetisa, puede ser alguien que interceda, y esa función es tan importante como la de un pastor. Aunque algunos no lo quieran admitir, pero es tan importante esa hermanita que ora por el ministerio, que intercede por lo que Dios le ha dicho, intercede en favor de la causa, que hace que la predicación del predicador sea más efectiva. Porque no es que hay una oración de por medio, ya el terreno está preparado por esos hermanos y hermanas que están fieles, orando, cumpliendo con su propósito. Y no digo que solamente existe la función de orar, no, hay quienes Dios les muestra sueños, visiones, hay quienes interpretan todo esto. Agabo tenía, o Felipe tenía unas hijas y ellas eran profetisas, Agabo era un profeta. Entonces, cada uno de nosotros, hombre o mujer, tiene una función, un papel que desempeñar. Ahora, imagínense que ese pastor intente ser un evangelista. Lo va a hacer mal. Lo va a hacer mal porque él no está capacitado por Dios para ser un evangelista. Dios no lo llamó para hacer eso. Si Dios no lo llamó para hacer eso, entonces no debería estar allí. Está siendo un estorbo para un verdadero evangelista. Entonces, es como si un albañil que tiene que ver con la construcción, él levanta paredes, frisa paredes y todo lo que tiene que ver con construcción, él se meta en el área de electricista y él no está capacitado para eso. ¿Qué cree usted que va a hacer? Va a poner un poco de cable y va a hacer que todo eso genere cortocircuito y se dañe y se pierda la inversión. Un desastre. Porque si él se ocupa de su lugar, que es albañil, es un buen albañil, lo va a hacer perfecto. Tiene la capacidad para hacerlo perfecto. Tiene el conocimiento, tiene toda la herramienta para hacerlo. Pero no así en el área de electricidad. No así en el área de soldar, en la herrería. No así para ser, por ejemplo, un profesor de escuela. Cada quien tiene una vocación, así en lo natural, así también es en lo espiritual. Entonces, usted no puede evitar quién es usted. Yo no puedo evitar quién soy yo. Cada uno de nosotros fue llamado con un propósito de parte de Dios. Ahora, más nos vale ocupar ese lugar. Y no quiere decir que si un pastor, Dios lo llamó para ser pastor, usted diga, entonces yo estoy bien. Eso depende. Si es usted el que usa esos dones que Dios le dio, o es Dios que usa esos dones. Porque todos debemos ser usados por Dios. Y los dones que hay en nosotros deben ser usados por Dios. Jesús mismo dijo, yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Es Dios el que dirige este barco. Es Dios el que dirige cada miembro del cuerpo. Imagínense la mano moviéndose como quiere y la mente no está mandando, el cerebro no está mandando esa información, esa señal. El cerebro no está mandando una señal de que se muevan las manos, de que se mueva la boca, de que se mueva el cuerpo. Entonces ahí hay un problema.
el cuerpo tiene tic nervioso, involuntario, movimiento involuntario, porque el cerebro no lo controla. Eso puede ser una enfermedad. Normalmente eso es una enfermedad o principio de una enfermedad. Porque el cerebro es el que debe controlar cada movimiento del cuerpo, básicamente. Entonces, ¿quién es el cerebro? ¿Quién es la cabeza? Es Cristo. Él es el que debe guiar. Entonces, un pastor, por estar ocupando el lugar de pastor, no quiere decir que lo esté haciendo bien. Todo depende. Si está viviendo y está haciendo el trabajo como Dios quiere que lo haga. Porque puede ser un albañil, ¿cierto? Muy buen albañil. Pero le dice, construye una casa con 3 cuartos, un baño y una cocina. Y él construyó una casa con 1 cuarto y con un baño y sin la cocina. Ese es un mal albañil. No porque no sepa hacer el trabajo, es porque no está haciendo lo que se le pide. Él tiene que hacer exactamente lo que se le pide. Y así hay muchos pastores hoy, ministros. Y no es por señalar o algo así por el estilo, sino que están como desconectados del cerebro, de la cabeza, que es Cristo. Porque están andando en sus propios caminos, llevando a cabo sus propias ideas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que hagamos exactamente lo que Él nos está diciendo que hagamos. No, pero es que no se necesitan 3 cuartos, con 1 cuarto está bien. Y el baño, y para qué la cocina, eso se puede poner en la sala. Para empezar, esa casa no es suya. Y usted como albañil debe hacer lo que le están diciendo. Este negocio no es nuestro, este negocio es del Señor. Estamos por la causa del Señor. Nosotros somos obreros de su mies, pero tenemos que hacer lo que nos dice. Entonces, allí es donde también hay que tener en cuenta esto. Entonces, la autoridad es el poder que emana de la esencia. El evangelista tiene ese algo que hace que la gente del mundo le crea y sienta ese fuego no sé, como un fuego de parte de Dios en su vida. No sé cómo explicarlo, pero Él hace que la gente, esa fe que tiene, quiera entregarla al Señor, quiera ponerla en el Señor. Él hace que la gente le crea. Un evangelista es aquel que es como un pescador. Llega y lanza la red en el mar y hay de todo, pero él lanza la red y él ala la red y ahí obtiene todos los peces. Luego esos peces tienen que ir a un lugar y ahí es donde entra lo que es la iglesia y que debe haber un pastor. El maestro tiene ese algo, él no puede evitar eso, de que él le interese las profundidades de Dios y de conocer y entender la naturaleza de las cosas de Dios, porque a Dios le ha placido darle ese interés, esa vocación, ese deseo en su corazón, de que no puede evitar hacer eso. Y al llenarse de esa palabra del Señor, de esa manera, Él tiene la necesidad de impartirlo a otros para crecimiento, para edificación. Y así cada uno, el profeta, Dios le muestra y Dios le muestra lo que va a suceder y él ve esa necesidad de dárselo al pueblo porque es una advertencia, una ayuda para el pueblo. Y así sucesivamente el apóstol es muy importante para lo que es establecer iglesia. Es necesario cuando no hay una iglesia, un lugar, ahí es muy importante la labor de un apóstol. Y también puede ser como una labor secundaria y en la confianza, si un pastor le tiene confianza de que refundamente también. Entonces, todas estas cosas, cada uno tiene esas habilidades innatas. Eso lo tienen por dentro. Eso ellos no lo tienen que estar investigando. Ellos tienen eso de parte de Dios. Y si se rinde, más tremendo todavía. Entonces, ese poder que emana de la esencia es lo que es esa persona y no puede evitar. Es un pastor y es lo que es y no puede evitar ser un pastor.
es un maestro y es lo que es y no puede evitar ser un maestro. Es un apóstol, es lo que es y no puede evitar ser eso. Cada uno tiene eso de parte de Dios. Jesús, en este caso que estamos hablando, Jesús no podía evitar ser lo que él era. Él no tenía un título en el Estado. Él no tenía un cargo en la iglesia. Él simplemente, él tenía la revelación de Dios a su vida. Él tenía esa palabra de Dios que él debía cumplir. Y él sabía que debía hacer. Que él, en términos general, era el instrumento de Dios para morir por los pecadores y luego resucitar y libertarnos del yugo de la ley del pecado y de la muerte. Él tenía eso. Él no podía evitarlo. Entonces, su poder provenía de lo que él era. ¿Y quién era él? Él era un hombre, no que estaba regido por alguien más que estaba pidiéndole permiso a un fariseo, un escriba o a Caifás. No, él estaba guiado y movido por el Espíritu de Dios. Entonces, ahí es donde se entra en otra palabra que tiene que ver con la sustancia. Él tenía una sustancia. Él tenía una sustancia que cambiaba la realidad misma por lo que él era. ¿Qué era él exactamente? Dios hecho carne en la forma de hijo. Por lo tanto, Dios estaba en él. Y como Dios estaba en él, era Dios el que le respaldaba. Y lo que decía Jesús, eso sucedía y acontecía, porque es la palabra hablada, la palabra del Creador que dijo sea la luz y fue la luz, que dijo sea este árbol, sea este animal, sea esto, y sucedió exactamente como él lo dijo. Ese mismo ser estaba dentro de Jesús, hablando a través de Jesús. Y por eso Jesús tenía la sustancia, es decir, el respaldo de Dios, porque Dios estaba en él. Y si Dios está en nosotros, Dios es el que nos respalda. Y debería ser así. Y lo que sale de nosotros debería ser lo que Dios quiere que nosotros digamos. Por eso, aunque él tenía a Dios dentro, él decía, yo no hago nada. Era una decisión. Yo no hago nada sin que el Padre primero me lo muestre. Entonces, como lo que él hablaba era la voluntad de Dios, era lo que Dios quería decir, entonces esa palabra tenía cumplimiento. No era como los escribas, que ellos decían y se ufanaban de tener un poder, pero no se manifestaba. Ellos hablaban de un Dios de poder, de un Dios que hace por su pueblo, pero nadie veía el poder. Ellos tenían títulos de ser maestros de las escrituras, de ser hombres bien instruidos en la ley de Moisés. Pero la gente notaba algo, que a Jesús le entendían y al escuchar a Jesús ellos se sentían edificados, pero escuchándolos a ellos no. Eran palabras sin revelación. Eran palabras que salían de ellos fuera de tiempo, fuera de lugar. Ellos estaban hablando, vamos a decirlo así, estaban hablando de manera disparatada, como uno diría, o de una manera dislocada, que es la palabra. ¿Cómo es? Hablar la misma palabra, pero en un tiempo diferente. Es como si de repente yo intentara decir que para el juicio que vendrá, entonces tenemos que construir un arca para salvarnos. No, eso ya pasó. Esa fue una palabra para Noé, perdón. Es como si también hablara de Moisés. En el tiempo de Moisés era salir de Egipto para la tierra prometida. Y que yo esté hablando de que hay que salir de Egipto para entrar a la tierra prometida, ir a la tierra prometida, algo literal. No, esa palabra fue para ellos en su tiempo.
¿Cuál es la palabra de Dios hoy para nosotros? Eso es lo que deberíamos nosotros estar predicando y hablando. Es que cada miembro del cuerpo de Cristo debe saber quién es y a quién representa. Y tiene que estar cumpliendo con la función que Dios, para lo cual Dios lo predestinó. Entonces, el poder de Jesús provenía de lo que era Él. El Hijo de Dios, y Dios estaba en Él. Y como Él no hablaba disparate, no hablaba palabras fuera de tiempo, sino que Él hablaba palabras a su tiempo, en el momento oportuno. Él no andaba presumiendo. Entonces lo que Él decía, eso se cumplía. Por eso Él decía, viento, calla. Él le decía a los demonios que se fueran, y eso sucedía. ¿Por qué? Porque era la deidad hablando. Ahora, la autoridad debe emanar de tener un encuentro con Cristo. Con esto vamos a ir cerrando. La autoridad debe emanar, o sea, debe salir. La autoridad que nosotros tenemos no es superficial. Nosotros no somos estudiados, ni tenemos título, ni PhD, nada de eso. Nosotros tenemos una autoridad interna, llamados a tener una autoridad interna que está en nosotros, que Dios puso en nosotros y que está relacionado a nuestro llamado, a lo que Dios nos hizo bueno, pues. Como dice la Escritura, Pablo decía en Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga más alto concepto de sí, sino el que debe tener. Y piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, no se crea más de lo que usted es y para lo que Dios lo llamó. Tan sencillo como eso. Entonces, cada creyente, y ese es el mensaje de hoy, cada creyente hoy debería estar buscando y teniendo un encuentro personal con Dios, no solamente de un día, a diario. ¿Para qué? Para saber lo que debe hacer, lo que Dios le manda a hacer hoy. Porque lo que hace hoy y lo que Dios le manda a hacer, eso es precisamente para lo que usted fue predestinado. Y si usted lo hace, usted va a ver el resultado. Va a hacer que otros se alleguen a Dios. Va a hacer que otros crezcan y sean edificados en Él. Porque el que da el crecimiento, el que trae edificación a nuestras vidas, el que sana, el que salva, el que bautiza y da poder, es Dios. Y si hacemos lo que Dios nos está diciendo, entonces seremos de gran ayuda para otros. Entonces nuestra autoridad va a depender de a qué grado nos estamos rindiendo al Señor para que Dios nos esté usando en el tiempo presente para llevar a cabo su obra. Ahora, la esencia, estamos hablando de lo que somos cuando nadie nos ve. Ahí está, tenemos que ser sinceros con Dios. Busque a Dios en profundidad. Si yo les predico a usted aquí de una manera y yo me porto como alguien espiritual y yo en mi casa me comporto como un mundano, alguien muy natural que no me interesa las cosas del Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a estar restado de esa autoridad, porque no sería Dios guiándome, sería yo, porque a Dios no le agradaría que yo viviera cualquier clase de vida en mi casa y venga aquí con otra cara. No, a eso Dios no lo permite. El que tal haga, Dios lo abandona. Entonces, si yo verdaderamente quiero ser un ministro del Señor, si usted quiere ser un instrumento en las manos de Dios, así no sea predicando, sino haciendo una función que Dios ya ha predestinado desde antes, ya Dios ha determinado lo que usted va a hacer hoy. Lo que pasa es que usted tiene que preguntarle. Si usted quiere saber eso, entonces tiene que ser sincero con el Señor. Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Yo quiero ser un cristiano en la casa, en el trabajo, a donde quiera que esté, en la iglesia. ¿Por qué? Porque como estamos llamados a predicar y a testificar de Él,
no vamos a testificar de Él, no podemos testificar de Él si lo que menos hacemos es buscarle a Él. Entonces, si no le hemos visto, si no conversamos con Él, si no hemos tenido un encuentro personal con Él, ¿de qué cree que vamos a hablar a la gente? Bueno, vamos a hablar de un Dios de ayer, un Dios que hace milagros, un Dios que hizo en el profeta, en el William Branham, un Dios que hizo a través de Moisés, un hombre que Dios, un Dios que hizo a través de Noé, un Dios que hizo a través de todos los profetas y mujeres del pasado, pero no un Dios que hace en mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando a Dios en profundidad y Él no se está manifestando a mi vida. Él no me está mostrando su voluntad. Él no me está diciendo qué hacer. Entonces, para mí es un Dios de ayer porque no está conmigo hoy. No está conmigo porque yo no le busco. Entonces, Jesús, aún siendo Dios hecho carne, Jesús siendo Dios hecho carne, aún Él oraba, Él buscaba a Dios. ¿Para qué? Para dirección. Entonces, alguien con autoridad, Él sabe lo que está haciendo. Él no está inventando. Y lo que Dios espera de usted y de mí es que cuando hagamos algo, cuando hablemos algo, digamos, esto es de parte del Señor. Eso es lo que debe estar sucediendo hoy. Que Dios esté hablando a través de pieles humanas. Que Dios esté hablando a través de nuestra boca. Eso es lo que debería estar sucediendo. De que Dios haga, de que Dios hable a través de cada miembro de su cuerpo. Que cada miembro de su cuerpo tenga una experiencia personal con Él de haberle manifestado en el poder de su resurrección. Porque Él está vivo. Él ha resucitado y Él está en medio de nosotros y quiere estar en nosotros y debe estar en nosotros. ¿Para qué? Para Él hablar, para Él hacer. Entonces no sería usted haciendo, no sería usted hablando, sería la deidad hablando, sería Dios hablando y las cosas sucediendo. ¿Ve? Eso es lo que Dios quiere. Por eso la expresión, y con esto cierro, es eso. Jesús, hablando de Jesús, Él tenía la sustancia que cambiaba la realidad. Y usted tiene que tener esa sustancia. ¿Quién es esa sustancia? Él mismo. Él, el que nos respalda. Si Él está en nosotros y estamos haciendo su voluntad, entonces tenemos el respaldo de Él. Y ese respaldo para nosotros es la sustancia, la seguridad de que lo que salga por nuestros labios, eso va a acontecer. Porque ninguna palabra que haya sido dicha por Él ha caído en tierra, ni va a caer en tierra. Y lo que usted diga, ya sea para sanidad, para levantar a los muertos, para lo que sea, si es Dios guiándole a hablar, entonces sería la deidad hablando a través de usted. Si es Dios guiándole a ir a ese lugar, entonces sería la deidad yendo a ese lugar. Ya tenemos que entrar en esta realidad de que somos hijos de Dios, llenos de su Espíritu Santo para darle a conocer a Él y que sea una vez más como fue en Jesús, Dios caminando en pieles humanas hoy día. Ya debemos tener esa práctica. Dios quiere que tengamos esa práctica de hablar sus palabras, de hacer sus obras perfectas, hablar sus palabras perfectas y que todo tenga cumplimiento y todo sea perfecto. Porque no sería usted, no sería yo, sería la deidad hablando, sería la deidad haciendo. Es igual como si Jesús estuviera en la tierra. Así que bueno, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Has permitido hablar estas cosas, Señor. Ciertamente no están en nuestros planes, pero están en tus planes, Señor. Esperamos, Señor, que esa palabra conforme a tu propósito cumpla, Señor, el propósito por el cual fue enviada, Señor. Ayúdanos a rendirnos más a ti, Señor, y que seas tú, Señor, Padre Celestial, a través de nosotros, Señor, siempre hablando, caminando, Señor,
que nos podamos rendir y renunciar aún a nuestros propios deseos, a nuestro propio yo, para que sea Cristo morando en nosotros. Ya no viva ya yo, como dijo Pablo, sino Cristo vive en mí. Señor, te pedimos que sea tu gracia con nosotros, Señor, con mis hermanos. Si hay alguno que no ha tomado decisión por ti, Señor, Padre Celestial, tome esa decisión trascendental para su vida. Y Padre Celestial, si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguno necesitado, sé tú, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, concediéndolo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Para la gloria y honra de tu santo nombre te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, le invitamos para los próximos servicios donde nuestros hermanos van a estar predicando también la palabra del Señor para que usted esté muy atento a lo que Dios quiera decirnos. El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.